Muy bien, hermanos, en esta mañana vamos a continuar con nuestra serie sobre los pecados secretos. El tema que vamos a ver es el juicio final sobre los pecados secretos. Un tema muy importante, cómo es el final de aquellos que vivieron una vida secreta, apartados de Dios, temiendo más al ojo humano que a la misma presencia de Dios. Y vamos a ver un pasaje que está en Romanos capítulo 2, verso 8 al 9. El apóstol Pablo nos habla acerca de ese día también, del juicio de Dios. Nos dice Romanos capítulo 2, verso 8 al 9. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego o los gentiles. Vemos ahí en nuestro texto base de que hay una ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que se complacen en la injusticia. A ellos vendrá tribulación y angustia sobre todo ser humano quienes practican tal iniquidad y quienes hacen lo malo. Y nos dice la Escritura, a los judíos primeramente, porque ellos fueron los depositarios primarios en el Antiguo Testamento de la revelación especial de Dios, y luego también a los griegos o a los gentiles, que todos los hombres están bajo juicio de Dios. Así que hemos estado evaluando a la luz de las Escrituras cómo es que Dios ve el pecado de los hombres. Anteriormente vimos que son dos ópticas totalmente diferentes, cómo Dios ve nuestros pecados y cómo muchas veces los hombres ven su pecado. Cuando los hombres usan su óptica, son especialistas en justificarse delante de Dios, pero sabemos que delante de Dios todos los secretos de los hombres están descubiertos. El famoso predicador y teólogo Jonathan Edwards predicó este sermón en siglos pasados acerca del juicio sobre los pecados secretos. Y han pasado ya muchos años y este sermón, este tema está tan vigente para nuestro tiempo como lo ha sido desde el día que el hombre pecó desobedeciendo a Dios en el Edén. Por lo tanto, la Escritura nos habla de un día señalado donde los hombres se presentarán delante del trono de Dios para ser juzgados y recibirán el justo pago en la manera en que vivieron en esta vida. Los incrédulos niegan tal día de juicio. Ellos dicen que la vida acaba aquí cuando alguien muere, ahí termina la vida. Pero esa es en realidad la peor mentira que Satanás ha metido en sus mentes. Ciertamente, la Biblia nos habla de un día por venir, donde también todos los que han muerto en toda esta historia humana serán levantados para ser juzgados. Encontramos en Daniel capítulo 12, versículo 2, nos dice así que, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Es decir, aquellos que han sido sepultados, como nos dice la Escritura, el hombre fue hecho del polvo y al polvo volverá. Aquellos que han muerto, que duermen en el polvo de la tierra, serán despertados en aquel día. Y nos dice ahí que unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En Apocalipsis capítulo 20, verso 13 nos dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. No importa dónde fallecieron todas estas personas a lo largo de la historia humana, ya sea que hayan sido tragados, ahogados en el mar, en las selvas, en el Amazonas, en lugares donde ni siquiera fueron encontrados sus cuerpos. Sin embargo, nos dice la Escritura que un día señalado
Estos lugares donde ellos fueron depositados y vueltos a la tierra, ellos serán devueltos para ser juzgados. Los condenados en el infierno, por tanto, aquí hablamos del grupo que ya está padeciendo estas consecuencias de haber vivido una vida separada de Dios. Los condenados en el infierno no saben cuándo será el día del juicio, pero lo sabrán cuando llegue el momento. Será la noticia más terrible que jamás se haya dado en este mundo. El infierno es un lugar lúgubre todo el tiempo. El mundo de las tinieblas siempre está lleno ahí de alaridos y gritos lúgubres. Pero cuando oigan la noticia que ha llegado el día señalado para el juicio, el infierno se llenará de alaridos más fuertes y de gritos más espantosos que nunca. ¿Qué sucederá en ese día? Hoy estudiaremos la verdad acerca del juicio final sobre los pecadores y lo hacemos desde la verdad de Dios, desde su santa palabra. Lo haremos a través de 5 sucesos que nos habla la Biblia que se desarrollarán en aquel día terrible señalado para todos los hombres. En primer lugar, vamos a ver la venida del juez. En segundo lugar, veremos la comparecencia ante el juez para rendir cuentas. En tercer lugar, veremos la sentencia condenatoria del juez a los culpables. En cuarto lugar, la ejecución de la sentencia. Y finalmente, en el quinto, veremos la eternidad del tormento de los condenados. Todo inicia con la venida del juez. ¿Quién es ese juez que vendrá a juzgar y a los vivos y muertos? En Hechos capítulo 10, verso 42, en su segunda parte nos dice, este es Jesús, es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Entonces, ¿quién nos dice que es el juez que designó Dios para juzgar a los vivos y a los muertos? Este es Jesús. Cuando Cristo venga en las nubes, nos continúa diciendo el pasaje, cuando Cristo venga en las nubes del cielo, esto es en su segunda venida, ya el Señor vino a este mundo hace más de 2000 años, a morir en la cruz y derramar su sangre por los pecadores, pero hay un día señalado en su segunda venida que ya no vendrá con la misión de rescatar y perdonar los pecados de los hombres. Su segunda venida tiene relación con el juicio eterno. Cuando Cristo venga en las nubes del cielo para juzgar, esa noticia llenará de luto y amargo lloro tanto la tierra como en el infierno. Leemos que todos los linajes de la tierra gemirán a causa de él, y lo mismo harán todos los habitantes del infierno. Entonces las almas de los impíos subirán para unirse a sus cuerpos y comparecer ante el juez. ¿Qué sucede cuando un incrédulo muere separado de Dios? Muere en sus propios pecados por haber vivido una vida de rebelión. Nos dice Hebreos que acontece el suceso de la muerte e inmediatamente después el juicio. Su alma, su cuerpo vuelve al polvo donde fue tomado, sin embargo su alma pasa al lugar de tormento que la Biblia describe como el infierno. Pero ese no es el destino final de estas almas impenitentes en el infierno. Ellos, igual que los creyentes en el día en que Cristo venga, serán levantados, recibirán nuevos cuerpos incorruptibles, pero estos que son atormentados en el infierno recibirán un cuerpo incorruptible, inmortal, para posteriormente ser lanzados al lago de fuego que arde con azufre en el final de los tiempos junto con Satanás y los demonios. Así que estas almas de los impíos subirán para unirse a sus cuerpos y comparecer ante el juez que es Cristo. Ellos no vendrán voluntariamente,
sino que serán arrastrados como un malhechor es arrastrado fuera de su calabozo para ser ejecutado. Todavía la sentencia no se lleva a cabo. Para ellos no será una liberación, solo será una salida para su ejecución. Piense usted, ¿verdad? Cuando es apresado alguien y es sometido a estos cargos que son imputados, tiene un tiempo donde está en una prisión, pero todavía no ha recibido su sentencia. El juez debe determinar su sentencia. Así nos describe la Biblia acerca de los impíos que están en este lugar llamado infierno esperando su sentencia final. Ellos serán liberados por un momento, pero no para ser apartados de ese lugar, sino para comparecer delante del juez que dictará su sentencia final. Ellos tratarán de resistirse, pero han de venir, serán arrastrados para llegar a ese juicio. Los demonios y los espíritus condenados deben subir juntos. Entonces se oirá la última trompeta. Ese será el sonido más terrible que jamás se haya oído para los impíos y los demonios. No solo lo oirán los impíos que se hallen morando en la tierra entonces, porque en la segunda venida del Señor habrán personas vivas, obviamente. No sabemos en qué generación el Señor ha de venir, pero los que estén vivos, separados de Dios y se hallen morando en la tierra, y también aquellos que han muerto, ellos serán levantados de sus sepulcros. En Juan 5, capítulo 5, verso 28 y 29, el Señor Jesús dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El Señor Jesús nos habla de que en su venida los muertos oirán su voz. El Señor es el dador de vida. Por lo tanto, Él es el que tiene el poder de llamar a resurrección, así como lo hizo con Lázaro en el relato de la historia, aunque su resurrección fue parcial porque Lázaro volvió a morir. Sin embargo, nos presagiaba de una resurrección eterna que ocurriría en su segunda venida. El Señor dice que oirán su voz todos los que estaban en los sepulcros, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, las almas de los malvados entrarán de nuevo en sus cuerpos, ya no aquel cuerpo que se disolvió en el polvo de la tierra, sino el cuerpo de la resurrección. Ellos entrarán en ese nuevo cuerpo, los cuales estarán preparados solo para ser órganos de tormento y miseria. Así como los creyentes recibirán cuerpos inmortales para habitar para siempre en la presencia de Dios, así también los impíos recibirán cuerpos nuevos para recibir la eterna condenación. Cuando estos vuelvan a sus cuerpos, será un espectáculo espantoso para ellos. Esos cuerpos que antes fueron utilizados por ellos como órganos e instrumentos de pecado y maldad, y cuyos apetitos y lujurias complacieron y gratificaron. La separación del alma y del cuerpo fue espantosa para ellos cuando murieron, pero su reencuentro en la resurrección será aún más espantoso. Si para los incrédulos el momento de la muerte es un momento de temor, de espanto, porque saben que tendrán que dar cuenta delante de Dios, ahora piense en esa resurrección, en ese encuentro con ese cuerpo nuevo para
ser ejecutada su sentencia sobre ellos, será aún más espantoso y terrible. En Mateo 25, verso 31 nos dice: así se levantarán de sus sepulcros y alzarán sus ojos y verán al Hijo de Dios en las nubes del cielo, en la gloria de su Padre y todos los santos ángeles con él. Entonces verán a su juez en su temible majestad. Vemos entonces quién es el juez que ha de venir para juzgar y a los vivos y muertos, y este es Jesucristo, nuestro Señor, quien vendrá en las nubes y todo ojo le verá, pero uno será para sentencia condenatoria, pero para los que son suyos, su pueblo, una vida eterna. Ahora el segundo suceso que ocurrirá en la segunda venida del Señor y en su juicio eterno es que los hombres tendrán que comparecer ante el juez supremo. Ya hemos visto que tendrán que presentarse delante del Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 17, verso 31 nos dice la Escritura: porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado. Dios el Padre ha designado al Hijo, al Señor Jesucristo, para juzgar a los hombres. Y en ese día, mis hermanos y amigos, no habrá montañas ni rocas que caigan sobre aquellos que buscan esconderse delante de su presencia y de la ira del Cordero de Dios. Ellos serán sacados desde el lugar donde estén, serán llamados a ir y comparecer ante el tribunal de Cristo. Deben ir, aunque ellos no quieran. Deben permanecer a la izquierda de Cristo en medio de demonios y hombres malvados. Esto añadirá aún más pavor y hará que su horror sea aún en un grado mayor que nunca. ¿Con qué horror se unirá a esa compañía juntamente con los demonios condenados? Entonces se les pedirá cuentas, entonces saldrán a luz las cosas ocultas de las tinieblas que los hombres guardaron secretamente. Entonces se dará a conocer la maldad de sus corazones, será revelada. Entonces se declarará la maldad real de la que han sido culpables. Cada secreto, cada obra, cada rebelión de los hombres será expuesta en aquel día. Entonces aparecerán sus pecados secretos que han mantenido ocultos a los ojos del mundo. Entonces se manifestarán en su verdadera luz aquellos pecados que solían defender, excusar y justificar mientras vivieron en este mundo. Y todo el mundo lo verá para vergüenza. Muchos se levantarán en juicio contra ellos y los condenarán. Sus compañeros a quienes tentaron a la maldad, que los llevaron a los vicios, que los hicieron esclavos de los vicios. Sus compañeros a quienes tentaron a la maldad se levantarán en juicio. Otros a quienes endurecieron en el pecado con su ejemplo se levantarán contra muchos de ellos. Entonces estarán de pie a la izquierda mientras ven a otros, a quienes conocieron en la tierra, sentados a la derecha de Cristo en la gloria, brillando como el sol, aceptados por Cristo y sentados por Él para juzgarlos y condenarlos. Esa es la experiencia de nuestra vida. Nos relacionamos con amistades y nuestra condición antes del Señor Jesucristo era igual que la de todos los hombres, incluidos amigos que tuvimos desde la infancia, pero que siguieron el camino de los vicios, de la maldad, de la mentira, de la impiedad, pero que en su gracia el Señor Jesucristo nos alcanzó para salvarnos y darnos un nuevo corazón para obedecerle y andar en sus caminos. Ahí esta descripción nos hace en aquel día señalado en el juicio.
Muchos de nuestros amigos que no escucharon, que prefirieron estar en la maldad de sus pecados, que aborrecieron a Cristo, estarán en el lado izquierdo junto con los demonios, con los ángeles caídos para ser condenados. Y ellos mirarán a sus amigos que el Señor les salvó, que el Señor les rescató, viendo también que ellos recibirán la vida eterna y el Señor les dirá: entra al gozo de tu Señor. Qué día tan terrible será. Imagine el lamento, la tristeza, la impotencia de saber que día a día escucharon el mensaje de Dios y fueron llamados al arrepentimiento, pero ellos rechazaron pensando que no habría una condenación, pensando que la muerte iba a ser el cese de todas las cosas y del olvido de su memoria. Pero se darán cuenta en aquel día, aun cuando hayan fallecido, que serán levantados y tendrán que presentarse delante del juez justo y recibir esta sentencia. Esta palabra debe de hacer reflexionar su vida en cómo vive en este mundo. Esta palabra de advertencia, de juicio, no es porque Dios quiera atormentar la mente y verlo al hombre como un gusano que se revuelve. Dentro del juicio hay misericordia de Dios, de advertencia. No tienes que ir a ese lugar de tormento. Las buenas noticias del Evangelio es que Cristo dio su vida por ti y Él puede pagar por tus pecados y evitar que recibas la condenación, la ira de Dios en aquel día señalado. Pero ¿cómo harás en aquel día si lo rechazaste? ¿Cuál será tu justificación? Recibirás la sentencia con todos aquellos que se rebelaron contra el Señor Jesucristo y vivieron vidas secretas, malvadas. Así que estarán estos hombres malvados a la izquierda, mientras ven a otros a quienes conocieron en la tierra sentados a la derecha de Cristo. Ahí verás tus amigos disfrutando de la gloria, brillando como el sol, aceptados por Cristo y sentados con Él para juzgarlos y condenarlos a estos del lado izquierdo. Entonces vemos que quien ha de venir a emitir el juicio es el Señor Jesucristo, aquel que llamará a juicio a los hombres, a los vivos y a los muertos, es el Señor Jesucristo. En tercer lugar, el tercer suceso que ocurrirá en este día, el juez pronunciará su sentencia condenatoria a los malvados. Él viene, Él llama y Él emite la sentencia como un juez. En Mateo capítulo 25, en el verso 41 nos dice: este es el Señor Jesucristo, diciendo: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles caídos. Mateo 25, 41. Esas serán las más terribles palabras que escucharán los hombres. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esta sentencia será pronunciada con terrible majestad. Habrá gran indignación y entonces aparecerá una ira espantosa en la voz del juez con la cual le pronunciará la sentencia. Qué horror y pavor causarán estas palabras en los corazones de los impíos sobre quienes serán pronunciadas. Si en esta tierra, hermanos, Dios estableció leyes civiles, morales, a fin de proteger la sociedad, y ha establecido a los jueces para impartir justicia de tal manera que todo aquel que roba debe de recibir sentencia a causa de su robo. Todo aquel que comete homicidio, que mata,
debe recibir la sentencia. Para eso son las leyes terrenales que Dios las dio con el fin de preservar a la sociedad. Ahora, si tenemos este retrato o esta evidencia contundente aquí en la tierra de la justicia de los hombres, ¿qué nos hace pensar que el juez justo en aquel día absolverá a los pecadores? Aquí en esta tierra, los hombres corruptos pueden torcer el brazo a un juez terrenal, como vemos la corrupción en muchos lados, y que este juez terrenal, al ser comprado, pueda absolver de sus cargos a un narcotraficante, a un delincuente, a un pandillero. Pero eso está mal y Dios va a juzgar a este juez. Pero ¿qué nos hace pensar que en aquel día señalado, el juez supremo, los hombres podrán torcerle el brazo? Los hombres podrán justificarse. De ninguna manera, el juez justo, perfecto, dará la sentencia con todos aquellos que vivieron de esta manera criminal, infringiendo su ley santa. Cada palabra y cada sílaba será para ellos como el trueno más pavoroso y traspasará sus almas como el relámpago más feroz. El juez les ordenará que se aparten de él, los expulsará de su presencia como sumamente abominables para él y les dará el epíteto de malditos. Bajo maldición, ellos serán una compañía maldita. Y no solo les ordenará que se aparten de su presencia, sino que se vayan al fuego eterno para morar ahí como su única morada adecuada. ¡Qué día más terrible! Lo que muestra lo terrible del fuego es que está preparado para el diablo y sus ángeles. En aquella rebelión, cuando Satanás quiso usurpar, quiso tomar el lugar de Dios en el cielo, Dios mismo emitió la sentencia y la tercera parte de los ángeles que se rebeló juntamente con Satanás fueron lanzados a la tierra. Y la Biblia nos dice que ellos también esperan la sentencia de su juicio. Pero qué terrible es que los hombres caídos tengan que compartir esa sentencia con Satanás y los demonios. Ya serán para siempre en el mismo fuego en que serán atormentados los demonios. A veces hay caricaturas acerca del infierno y este tormento que no tienen nada que ver con la verdad de las Escrituras. Presentan a los hombres impíos siendo atormentados por demonios, por Satanás, y ellos, demonios, Satanás, disfrutando atormentar a los impíos en ese lugar de tormento. Pero la Escritura nos dice que tanto Satanás y los demonios juntamente con los impíos serán atormentados, recibirán la ira de Dios. Estos son los grandes enemigos de Dios. Cuando esta sentencia se pronuncie, habrá en la vasta compañía de la izquierda temblor. Habrá llanto. Nos dice la Escritura, ahí será el llanto y crujir de dientes. El llanto porque muchos se lamentarán, llorarán de impotencia, recordando, como mencioné, cuántas veces te fue anunciado el evangelio y lo rechazaste. ¿Cuántas veces rechazaste la verdad de Dios? ¿O cuántas veces aparentaste ser un cristiano cuando no lo eras? Cuando pensabas que tus obras iban a ganar el cielo, cuando mostrabas sacrificios humanos pensando que ganarías el cielo. Pero la Escritura te dijo, solamente por fe, solamente por gracia, solamente por Cristo, solamente para la gloria de Dios. Ahí será el llanto de muchos religiosos que pensaron que por medio de sus obras ellos entrarían al cielo y descubrir
que estaban separados en realidad de Dios. Así que es una advertencia también para aquellos que pretenden vivir bajo obras humanas, pretendiendo merecer el favor de Dios. Debe de haber un arrepentimiento de tus pecados y una fe depositada en el Señor Jesucristo, en su obra eficaz para salvación, y luego que Él te dé un corazón nuevo, el nuevo nacimiento, manifiestes obras que glorifiquen a Dios, pero no para salvación, sino porque has sido salvo para vivir en estas obras que Dios preparó de antemano. Ahí será el llanto de estos religiosos al darse cuenta que no entraron en el reino eterno. Ahí será el clamor y crujir de dientes, crujir porque muchos de estos impíos, aún estando en esa situación, maldecirán, blasfemarán contra Dios, tal como lo hacen hoy en día los hombres impíos, que blasfeman el nombre de Dios, que se burlan del nombre de Dios, que profanan el nombre de Dios. Su estado continuará crujiendo sus dientes, enojados, diciendo palabras blasfemas contra Dios. Así que la Biblia nos da destellos de lo que será en aquel día en cuanto a lo que los hombres podrán estar pasando en la sentencia. Se da cuenta entonces que el velo abierto a través de las Escrituras que Dios nos permite ver en ese futuro, en ese tiempo señalado de lo que ocurrirá con los pecadores enemigos de Dios. Y por ahí la falsa religión promueve un estado intermedio llamado purgatorio, donde los hombres muertos podrán ser liberados por las oraciones y las obras de los santos, de los vivos, para sacarlos de ahí. Pero no encontramos ningún lugar intermedio llamado purgatorio en las Escrituras. Es una mentira satánica, es un anatema. Ningún hombre podrá salir del infierno. El único día que saldrán por un momento es para presentarse, para comparecer delante del juez, para recibir la sentencia en el día del juicio final, para ser lanzados para siempre junto con Satanás y sus demonios en el lago de fuego que arde con azufre. Qué terrible día para los sentenciados. Su angustia se agravará al oír esa bendita sentencia pronunciada sobre los que estarán a la derecha, porque a los de la izquierda les dirán malditos. Serán lanzados al lago de fuego, pero nos habla descriptivamente de aquellos que estaban a su derecha. Esto les dirá en Mateo 25, verso 34, venid benditos. Note el gran contraste que hay entre malditos y benditos. A los de la derecha les dirá, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahora bien, ¿quiénes son los de la derecha? Son aquellos que fueron redimidos por la sangre del Cordero, aquellos que fueron absueltos de toda culpa de sus pecados por medio de Cristo, aquellos que se arrepintieron y vivieron para su gloria, para su propósito eterno en esta tierra. El Señor les dirá, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esa es la promesa para los hijos de Dios. Por eso la Escritura nos anima a vivir quieta y reposadamente, como hijos de luz, viendo hacia el futuro para heredar las promesas de Dios. Aún esta realidad no ha sido consumada, su promesa eterna, pero cuando Él venga, no importa si hayamos fallecido en esta tierra como acontece a todos los hombres, oiremos su voz, seremos levantados, arrebatados para recibir cuerpos incorruptibles, cuerpos inmortales,
sin relación con el pecado, para estar delante de la presencia y heredar el reino prometido de Dios desde antes de la fundación del mundo. Ahora el cuarto suceso que ocurrirá en el día del juicio. Vimos que el juez viene y este juez es Cristo. Vimos que el juez llamará a comparecer a todos los hombres vivos y muertos. Vimos el tercer suceso, que el juez emitirá la sentencia. Y el cuarto suceso que ocurrirá en ese día será la ejecución de la sentencia. Cuando el juez les ordene partir, ellos deberán hacerlo una vez sentenciado, aunque no quieran, aunque vayan aferrándose a ir en contra de ese lugar, deben ir inmediatamente después de que termine el juicio y se pronuncie la sentencia. Vendrá el fin de este mundo, el armazón de este mundo se disolverá, los cielos se disolverán y luego la tierra será incendiada, así como Dios en su ira una vez destruyó el mundo con un diluvio de agua. Así hará que todo sea ahogado en un diluvio de fuego, y los cielos estando en llamas serán disueltos y los elementos ardientes serán deshechos, nos dice la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 10. Y esa gran compañía de demonios y hombres impíos entrarán entonces en esas llamas eternas a las que han sido sentenciados. Porque Dios destruirá, hará de nuevo todas las cosas, nos dice la Escritura, para aquellos que hereden este reino prometido, cielos nuevos y tierra nueva, para habitar en la presencia de Dios. Pero los sentenciados irán a ese lugar donde arde con fuego y azufre. Muchos pues pueden pensar si las cosas son literales o metafóricas, pero ciertamente será un lugar de tormento eterno. Finalmente, el cuarto suceso que ocurrirá será la eterna condenación de los culpables. En esta condición permanecerán los culpables, permanecerán durante las infinitas eras de la eternidad. Su castigo será entonces completo, absoluto, y permanecerán cumpliéndolo para siempre. Ahora les sobrevendrá todo aquello por lo que tanto tiempo temieron, mientras sus almas estaban separadas de sus cuerpos. Morarán en un fuego que nunca se apagará, y aquí deberán pasar la eternidad. Allí en ese lugar no hay cálculo de los millones de años o millones de eras. No acabará, no podrá contarse el lugar de tormento. No podrán decir ellos, ¿cuánto será el tiempo de mi condena? ¿Cuánto para ellos sería como un aliciente que hubiese un número de 1.000.000 de años? Y esperar con ansias, aunque sea 1.000.000 de años. Pero no habrá tiempo, no habrá cálculo de millones de años o millones de eras. Aquí falla toda aritmética, ninguna regla de multiplicación puede calcular la cantidad, porque no hay fin en ese lugar eterno. No tendrán nada más que hacer para pasar su eternidad, sino luchar con esos tormentos, con la culpabilidad, con el lloro y crujir de dientes. Este será su trabajo para siempre. Dios no tendrá otro destino u ocupación para ellos. Esta es la forma en que deben responder al designio de su existencia. Nunca tendrán ningún descanso, ni ninguna expiación que los absuelva, sino que sus tormentos se mantendrán al máximo y nunca se harán más llevaderos por estar acostumbrados a ellos. El tiempo les parecerá largo, cada momento les parecerá largo, pero nunca habrán acabado con las eras de su tormento. Así que esta mañana hemos visto el juicio final en los pecados secretos de los hombres. Esto es, amigo y hermano, el juicio por venir. Para unos
un lloro y crujir de dientes en el fuego eterno. Para otros, los salvados en Cristo, los que estarán a su derecha, la promesa eterna de estar para siempre en la presencia de Dios, disfrutando del reino prometido. Así que el llamado es, si tú estás bajo condenación en el tiempo presente por causa de vivir en tus delitos y pecados, tú que vives separado de Dios, debes temblar ante esta verdad en esta mañana que salta de las Escrituras, ante la santidad y el carácter justo de Dios, y no podrás escapar. No hay nada que puedas hacer por ti mismo para salvarte. Dios ve todos tus secretos, cada acción, cada pecado, cada pensamiento, cada palabra nos dice que será juzgado en el día del juicio. Ahora, ¿qué puedes hacer ante esta situación que amenaza tu eternidad? Porque mientras estés con vida, tienes por lo menos la oportunidad de que Dios en su gracia puede llamarte al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué puedes hacer entonces? ¿Qué pueden hacer los hombres condenados? ¿Qué es lo que la Biblia te manda en el tiempo presente para recibir la salvación y huir de la ira venidera que está por venir? En Mateo capítulo 3, versos 7 al 8 nos dice: al ver él, este es Cristo, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, este es Juan el Bautizador. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víboras. Esto es a los religiosos. Estos pueden ser aquellos que en aquel día llorarán porque pusieron su confianza en su sistema religioso basado en las obras humanas. Les dirá: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Pecador, ¿quién te enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y nos dice el Evangelio de manera imperativa, como un mandato: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Pero este hacer o este hacer que demanda la Escritura a los hombres pecadores no es un hacer que producen ellos mismos buenas obras, sino un hacer que recibe por gracia la salvación en Cristo Jesús. Solo en Cristo los hombres pueden ser librados de la ira venidera, de la condenación del pecado. ¿Por qué? Porque Cristo es el sustituto. Esa fue la misión y el propósito por el cual vino a derramar su sangre en la cruz del Calvario. Si hubiese existido otra manera en que los hombres fueran salvos, ¿usted cree que Dios el Padre enviaría a su unigénito, amado Hijo a venir y morir en una cruel cruz y recibir el castigo de su ira? Piense usted, no tiene lógica buscar otro medio de salvación si tenemos al Hijo de Dios dando su vida como el sacrificio perfecto y todo suficiente para absorber la culpa de aquellos que vienen a Él en arrepentimiento y fe. Si es por buenas obras, nos dice la Escritura, ya no es por gracia. Y si ya no es por gracia, tendrás que presentarte con tus propias obras para justificarte delante de este juez. ¿Acaso podrán tus obras justificarte delante de este Dios santo? El salmista dice: ¿quién podrá estar delante de Dios, delante de su presencia? Luego Romanos 3 nos dice que no hay ninguno bueno aquí en la tierra, ningún hombre bueno, ni un justo. No hay ningún hombre justo y bueno. El único bueno, justo y perfecto fue el Señor Jesucristo, quien sin pecado fue a la cruz a cumplir la voluntad del Padre para comprar el rescate de los que son suyos. Pero Dios demanda entonces que en todo lugar los hombres se arrepientan de sus pecados, porque ha señalado un día en que Él juzgará
a los vivos y a los muertos. El evangelio es: arrepiéntete, reconoce tus pecados, reconoce que has vivido secretamente acumulando pecado tras pecado, pensando que nadie a la vista humana ve la maldad secreta de tus pecados, pero aquel que lo ve todo, aquel que delante de él, de su presencia, es revelada la pecaminosidad, aún lo secreto de nuestros pensamientos, de nuestros pecados, están descubiertos delante de su presencia. Qué terrible será que los hombres en aquel día quieran presentarse así, desprovistos de toda gracia en el Señor Jesucristo para recibir esta sentencia. Pero qué gran misericordia y bondad será que por gracia, por su misericordia, por el arrepentimiento y la fe en el Señor, nosotros seamos parte de aquel grupo de la derecha que nos diga: vengan ustedes, entren al reino prometido de su Padre desde antes de la fundación del mundo. Cristo es el sustituto por nuestros pecados. El pecador debe correr a Él en arrepentimiento y fe. El mensaje, por lo tanto, esta mañana no solamente es para llenarte de terror, aunque de cierta manera, cuando los hombres son llevados al terror de esta condenación, pueden buscar huir ante tal ira que está por venir. Pero la iglesia medieval en aquel tiempo utilizaba los terrores del infierno, no con el propósito de que los hombres se arrepintieran, sino con el propósito de sacarles dinero para ganar indulgencias, para hacer obras, para salvación, para comprar la salvación de seres queridos, fallecidos. Y esta iglesia medieval mentirosa falsificó el evangelio, utilizó la palabra para ganar estas ganancias, generar riquezas. Pero el evangelio te advierte de la ira que está por venir, pero a la vez te presenta que solamente por gracia, no tienes que pagar nada, no es por tus obras, solamente Dios pide tu corazón y tus pensamientos para que te arrepientas y Él limpie tu maldad. En Juan capítulo 3, verso 36, nos dice el evangelio: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Si la Escritura te dice: cree en el Hijo, tienes vida eterna, los hombres no son quienes para decir: espera, cree en el Hijo, pero haz esto y esto y esto. La Escritura te dice: cree en el Hijo, cree en su obra, cree que Él murió para perdonar tus pecados y para darte vida eterna. Juan 3:36 nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero siempre hay un pero y un condicionante. Nos continúa diciendo el texto: pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Aquí hay un condicionante en este pasaje. Nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, esta vida eterna, sino que la ira de Dios estará con él para siempre, permanece en él. Aún en el tiempo presente, los hombres impenitentes, separados de Dios, viven bajo la ira de Dios. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 10 nos dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el Señor Jesucristo, al cual el Padre, añado esa parte para que se entienda, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Así que vemos en dos textos que es Jesús el único que puede librar a los hombres de la ira venidera que está por venir, por su expiación, por los pecados.
Pero aquellos que no obedecen al Hijo no recibirán la vida eterna, sino la condenación. De manera que en esta mañana se nos es presentado el Evangelio de manera contundente y clara. Cristo es la puerta, yo soy la puerta, dice Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre, nadie puede ascender al cielo si no es por medio de mí, dice la Escritura. El budismo, las religiones hinduistas, todas las religiones y sectas que promueven sus formas, sus obras basadas en el logro humano, en la meditación, no podrán heredar esta vida eterna porque la verdad ha sido puesta en el Hijo, en Jesucristo, en el juez justo. Entonces no debemos tampoco tener temor de decir la verdad en este mundo relativo que cada quien piensa tener la verdad. Y usted ve ahí a ciertos carismáticos, famosos predicadores evangélicos cuando los entrevistan y hablan acerca de esta verdad y ellos hacen concesiones pensando de que aquel grupo también puede llegar al cielo. Pero la Escritura nos habla del único sustituto y el único camino y la verdad y la vida. El único que dio a su Hijo unigénito fue Dios el Padre en esa misericordia de buscar a los pecadores. En ninguna religión vas a encontrar esta verdad extraordinaria porque no hay una manera en que los hombres puedan ser salvos, sino Dios dando a su Hijo unigénito para salvarlos. Ya hemos visto que las obras de justicia humana delante de Dios son como trapos de inmundicia. Nadie será justificado sino solamente por medio de Cristo. Por lo tanto, nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. Que Cristo entonces alumbre tu entendimiento y Dios en su gracia te conceda el don del arrepentimiento y el don de la fe para creer en el Evangelio. Esta es la respuesta que los pecadores deben de hacer cuando escuchan el Evangelio. Arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Esto es cuando Pedro fue y lleno del Espíritu predicó después de Pentecostés acerca del Cristo crucificado y ascendido. La multitud entonces dice que fueron compungidos por dentro y dijeron, ¿qué haremos para heredar la vida eterna? Y él les dice, crean en el Señor Jesucristo y será salvo. Este es el Evangelio predicado. Amén. Oremos en esta mañana. Padre eterno, te agradecemos porque, Señor, a través de tus advertencias de juicios, no solamente para el tiempo presente, sino para el venir en el juicio final, Padre, la advertencia para todos los hombres es para que se arrepientan en todo lugar y huyan de la ira que está por venir, Señor. Y la única manera de huir es a través del Hijo, Jesucristo, a quien has constituido como el único justificador, como el único que tiene la potestad de perdonar pecados en esta tierra, Señor, porque por su sangre, Señor, tú tienes ese poder para limpiarnos de toda culpa, de toda condenación. Y no solamente eso, sino en el arrepentimiento y la fe, Señor, darnos un nuevo corazón y una nueva mente, que es lo que necesita el hombre para poder pensar, para tener afectos que tienen que ver con las cosas celestiales y para vivir para tu gloria. Sin el nuevo nacimiento, Señor, los hombres continuarán muertos en sus delitos y pecados. Rogamos que esta palabra, Señor, ilumine las mentes de los presentes aquí, para que huyan de ese juicio por venir y que no sean parte del grupo de la izquierda donde tú dirás la sentencia, apartaos de mí malditos, al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles.
sino que en esa huida en ti, Señor, seamos del grupo de la derecha que nos dirán, benditos entren a heredar el reino prometido de su Padre desde antes de la fundación del mundo, Señor. Qué día tan maravilloso será escuchar la realización de la promesa que tú has destinado para los que son tuyos. Qué día cruel será para aquellos que se rebelaron contra ti, vivieron vidas impenitentes, muertos en sus delitos y pecados para recibir la sentencia de una condenación eterna. La eternidad, por tanto, está en juego en el tiempo presente, Señor. Que por gracia, Señor, los hombres sean salvos de esta condenación. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.